tema, Dios nos amó primero. Vamos a decirlo a la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Dios nos amó primero. Desde la creación, Dios ha buscado incondicionalmente tener una relación con usted, hermanos, con el hombre. Y usted lo puede ver desde Génesis 1. Como en la perfección del Edén, dice la palabra de Dios, que Dios hablaba con Adán, como cuando usted y yo estamos hablando acá. Esa era la perfección de la comunión en el Edén. En el Edén todo era perfecto. Vamos a decirlo, en el Edén todo era ¿qué? Perfecto, hermanos. En el Edén el Señor se paseaba por el jardín, dice la palabra de Dios, y hablaba con Adán. Él siempre ha buscado tener una relación incondicional, una relación íntima y personal con nosotros. Y ha demostrado su amor infinito al crearnos a su imagen y a su semejanza. A pesar que el pecado nos aleja de Dios, porque después de la caída del hombre, usted se puede dar cuenta cómo Dios una y otra vez busca nuevamente hacer un pacto con el hombre. Y vuelve y falla el pacto, ¿sí? Estamos viendo nosotros cuando él ve que Adán peca y Eva peca, vemos que también él hace un nuevo pacto con Noé. ¿Y qué pasa? Vuelve otra vez allí donde estaba, donde fue que él sembró como una viña, tenía una viña. Representación también del Edén, si usted se fija, representación también del Edén, vuelve y falla. Vuelve y hace lo mismo que hizo Adán. Se emborracha, peca delante del Señor, su hijo lo deshonra viendo su desnudez, dice la palabra de Dios, y vuelve y se daña el pacto. Pero el Señor, buscando esa relación incondicional, ¿a quién cree que busca? A Abraham. Y vuelve y hace un pacto. Y aunque los hijos de Abraham pecaron, vuelve y hace un pacto con Moisés. Trae a libertad al pueblo del Señor. Y de allí usted va conociendo la historia hasta que llegamos al nuevo pacto. El nuevo pacto que no es revocado, que es el pacto con el Señor Jesucristo. Entonces usted y yo pertenecemos a ese nuevo pacto. Dios siempre buscando, Dios siempre actúa constantemente atrayéndonos hacia Él, buscando ser un padre amoroso, ofreciendo un amor que se renueva cada día, porque dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, y que se experimenta a través de la vida de fe y la entrega. Punto número 1, hermanos. Dios nos amó primero. ¿Cómo es? Vamos a Oseas, capítulo 11, versículo 4. Y quiero que veamos que Dios en su bondad nos amó primero. Dice Oseas capítulo 11, versículo 4, guié a Israel con mis cuerdas, ¿de qué, hermanos? De amor. Acá dice ahí los atraje, yo lo tengo en la nueva traducción viviente, dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, y quité el yugo de su cuello, y yo mismo me incliné para alimentarlo. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, mientras eso. Con cuerdas de amor los atraje, y con cuerdas de amor fui para ellos como los que alcanzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí la representación es como una mamá amamanta a su hijo, con ternura, con amor, lo acaricia, ¿sí? Lo estimula. De esta misma forma Dios nos ama a nosotros, nos atrae con cuerdas de amor, aunque usted y yo muchas veces no, constantemente, hermanos, estamos alejándonos de la presencia de Dios. Constantemente nosotros nos alejamos por el pecado, porque entendemos y sabemos que Dios es un Dios santo. Santo significa apartado, alejado del pecado, separado. Y cuando nosotros vemos la santidad de Dios, a pesar de que Él es santo, busca acercarse a nosotros, a pesar del pecado, a pesar de la condición humana, a pesar de la condición de nosotros caída. Él nos atrae, hermanos, nos envuelve con cuerdas de amor. A ver, piense por un momento. Cuando usted era niño, quizás usted pasó por momentos difíciles, esto es algo normal.
situaciones difíciles en la escuela, alguna situación se cayó. ¿A quién corría usted antes que cualquier otra persona cuando usted estaba en una situación vulnerable? ¿A quién corría? A la mamá. ¿Cuántos corrían acá a la mamá? Todos, ¿cierto? Mi hermano Pablo, que también ya lleva un recorrido en la vida, él recuerda, acudíamos a la mamá. ¿Por qué? ¿Por qué acudíamos a la mamá? Porque la mamá era alcahueta, porque la mamá era cariñosa, porque la mamá era, ¿cómo más? Protectora. Bueno, decimos dentro de los términos normales, una mamá en términos normales, porque ahora pues uno ve muchísimas cosas, pero normalmente la palabra que siempre se dice o la palabra en angustia, mamá, pues eso es el Señor para nosotros. No solamente es un padre, sino también es una madre para nosotros. Y nos cuesta ver un poquito esta imagen de Dios hacia nuestra vida, pero Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, ¿qué dice? Con todo Jehová nos recoge. Y de la misma forma, cuando usted se aleja, dice que Él con cuerdas de amor nos atrae y nos quita ese yugo y nos alimenta con ternura, como lo estaba leyendo aquí en esta versión. Dice, con cuerdas de ternura y de amor quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Ese es nuestro Dios. Entonces quiero que veamos que dentro de los atributos y dentro del carácter de Dios podemos encontrar cosas esenciales y perfecciones de su naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es así y Él no cambia, hermanos. Aunque usted haga o no haga lo que a Él le agrada, Él te sigue amando. ¿Sí? Porque Dios no es como nosotros. Por eso Dios dice, ustedes que aún son padres malos, porque a veces en nuestros hogares nosotros preferimos a los hijos que más hacen, y al que menos hace es el que menos queremos. Esto a veces sucede, hermanos. O a veces sucede lo contrario. Yo he visto familias y he experimentado esto, que hay mamás que es el hijo que quizás le saca más canas y es al hijo que más ¿qué? Al que más aman, ¿cierto? Y el que es más juiciosito, como que es el que menos aman. Pero Dios no es así, hermanos. Dios nos muestra que en su naturaleza divina, dentro de sus atributos, está el amor, la misericordia, está la eternidad, está la bondad, la justicia, está la santidad. Todos estos atributos, Él los manifiesta hacia la humanidad. Y esto es algo que nosotros debemos agradecer por sus bondades. Para entrar al punto número 2, quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 33, y vamos a estar leyendo aquí lo que sucedió con este pueblo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Las bondades de Dios es el punto número 2, y quiero que leamos este texto en Nueva Traducción Viviente para que lo proyectemos. Entonces, quiero que estemos muy atentos, porque lo que sucede en este tiempo, en este contexto, en el contexto de Israel, es muy importante para nosotros poder entender el mensaje de hoy. Entonces dice el capítulo 33, el Señor le dijo a Moisés, váyase tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y a ellos les dije, yo lo resalté en rojo, daré esta tierra a sus descendientes. Entonces aquí vemos que el Señor, ¿qué iba a hacer? Iba a dar la tierra a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Número 2, versículo 2 dice, y enviaré ¿qué? Un ángel delante de ti. O sea, el Señor le dice, mire, yo les prometo que les voy a entregar esta tierra. ¿Cuál tierra? La mejor tierra, que fluía leche y miel. Pero no solamente se las voy a entregar, sino que dice que voy a enviar un ángel. O sea, no era algo metafórico, literalmente iba un ángel delante de ellos, peleando, porque por eso ellos lograron conquistar la tierra prometida. Dice, y enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Número 3, versículo. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Pero aquí vemos en el carácter de Dios que el Señor es amoroso, que en su corazón tiene pensamientos de bien y no de mal, pero también vamos a ver
que dice el Señor, sin embargo, yo no los acompañaré. Y vamos a ver por qué dice, porque son un pueblo que terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Aquí estamos viendo que el Señor es santo, hermanos. Y aún en su santidad, Él se contiene para no destruirnos por la maldad que hay en nuestro corazón, por la dureza. Dice la palabra de Dios, tu corazón se ha engrosado. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Que viene la palabra una vez y golpea, viene otra vez y golpea y no sucede nada. Seguimos iguales, alejados, desagradecidos, no vemos la gloria, los atributos, la bendición que Dios nos está dando a nosotros cuando nosotros llegamos al reino de los cielos, cuando nosotros llegamos al reino del Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, porque es un pueblo terco, rebelde. Pero dice el número 4, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Esto es paradójico. Porque Él está diciendo, voy a enviar el ángel delante de ustedes. Y yo les voy a dar la tierra que les prometí. Pero al mismo tiempo muestra la naturaleza de Dios, que es tan diferente a nuestra naturaleza, hermanos. Después de que el ser humano cae, hay una maldad en el corazón del hombre que es totalmente contraria a lo que Dios es en su esencia. Por eso dice que el que se hace amigo del mundo, ¿qué? Se constituye enemigo de Dios. Entonces acá dice, yo los destruiría. Entonces Moisés, aquí representación de Moisés, de lo que hace Jesucristo por usted día y noche. Mire lo que hace Moisés, dice, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera solo un instante, los destruiría en el camino. Quítese las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Y Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Dice, cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, mire lo que sucedía, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Y cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Esta historia es fascinante. O sea, yo solamente imaginándomela cuando la estoy leyendo, porque dice la palabra de Dios que la nube, la gloria de Dios, estaba en el día sobre el tabernáculo, ¿sí? Que esto sucede un poquito más adelante, donde ya se hace todo lo que es el tabernáculo, donde el Señor pone unas normas y todo esto. Pero antes de eso, dice que Moisés iba y hablaba con el Señor cara a cara, y la nube posaba sobre ese lugar, la gloria de Dios. Y entonces dice que cuando él hablaba cara a cara, dice cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, ellos estaban postrados, dice, cada carpa se paraba en la entrada de su propia carpa y se inclinaban, porque entendían lo que estaba sucediendo. O sea, había una disposición de su corazón. Recordemos que es el mismo pueblo que capítulos anteriores había hecho un becerro y pecó contra Dios, ¿sí? Ahora era este pueblo entendiendo que la nube, la gloria, estaban viendo la gloria de Dios, estaba sentada sobre la nube y ellos se inclinaban dentro de la carpa de reunión, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Entonces Dios siempre busca, hermanos, una comunión con el hombre. Dios hoy está aquí porque Él quiere una comunión contigo más profunda. Más profunda. A veces nos conformamos con migajas. Hoy ya oré 5 minutos y ya nos sentimos complacidos porque oramos 5 minutos, hermanos.
Pero si usted anhela algo con todo su corazón, a ver, si a usted le dicen mañana, todas las personas que quieran recibir $1.000.000, los esperamos aquí, seguro, y le vamos a dar a las 50 personas primeras, $1.000.000, ¿qué pasa? ¿Usted qué hace? Madrugamos, el $1.000.000 no le sobra a nadie. Hermanos, las bondades de Dios son mayores, que no se pueden medir ni con el oro ni con la plata, y no las buscamos. Dice el Señor, si me buscares como buscas el oro y la plata, sería diferente. Sería diferente el mundo. Sería diferente tu casa, tu vida. No viviríamos lamentándonos. No viviríamos como nos compartía el pastor, con el vaso medio lleno, sino que estaríamos con el vaso lleno. Mire, ¿cuántos han escuchado la frase la media naranja? Cuando dice, bueno, oiga, parece que encontré mi media naranja. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿A qué se refiere la media naranja? A la pareja, a la persona ideal. Quiero decirte que en el Señor no hay medias naranjas, porque nosotros no estamos incompletos, y por eso muchas veces los hogares están como están. Si yo estoy por mitad, hermanos, y esa persona que llega a mi vida no me llena, me voy a quedar media naranja toda la vida. Debemos entender que nosotros somos una naranja completa. Tenemos el vaso lleno en Cristo. Que si mi esposo no me llena el vaso, porque no tiene que llenarlo, porque ¿qué pasa? Si tenemos el vaso medio lleno o la taza medio llena y mi esposo o mi esposa o sus hijos o la persona que usted ama o esa persona con la que usted convive no lo llena como usted quiere, hermano, se va a llenar de rencor, se va a llenar de egoísmo, se va a llenar de amargura. Pero cuando Dios llega a tu vida y te llena, eres completo para poder amar al otro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque podemos ser completos en la plenitud de Cristo. ¿Qué significa plenitud? Plenitud significa cantidad y calidad. Y eso es lo que nosotros encontramos en Cristo, plenitud. Dice, porque en el corazón del hombre has puesto eternidad, hermanos. Usted y yo tenemos una necesidad tan grande y tan profunda que solamente Cristo puede llenarnos. Que solamente el amor del Padre, lo sobrenatural, lo que está por encima de cualquier ser humano, puede llenar nuestro corazón y saciar nuestra alma, que tenemos tanta necesidad. Por eso el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga hambre, venga y coma, porque Él es el maná del cielo. Este es el amor del Señor. Entonces, cuando Moisés iba al campamento, hablaba cara a cara. Ahí va la necesidad que nosotros tenemos de que Dios quiere tener esa comunión con nosotros constante, la santidad y el amor de Dios. Y quiero explicar esto rápidamente, que es el contraste o la paradoja entre la misericordia, entre la santidad y el amor de Dios. Entonces, la santidad, cuando nosotros hablamos de la santidad, que es el punto número 3, dice, su santidad es su pureza absoluta y separación del pecado, mientras que su amor es la gracia condescendiente que salva y acerca al pecador. Juntos forman una paradoja, y la santidad condena al mal, pero el amor redime al alcanzado. Su equilibrio es Jesucristo. Y quiero que veamos Éxodo en el siguiente capítulo 34, del versículo 1 al 10, porque quiero que sigamos metiéndonos un poquito de lo que sucedió en este tiempo allí con este pueblo. Dice la palabra de Dios, también está en Nueva Traducción Viviente, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí, mañana temprano presentarte delante de mí en la cima del monte, y nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña, tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Cuando el Señor se encontraba con Moisés, se encontraban en el tabernáculo. Ahora esta era una cita donde el Señor iba a descender de una forma diferente. Era el tiempo donde el Señor le iba a permitir, por la gracia, por petición de Moisés, ver sus espaldas, porque el Señor le dijo, si ves mi rostro, morirás. Y aquí el Señor le dice, listo, vamos a hacer esto, pero prepara el lugar,
La montaña, una montaña donde no tiene que estar nadie, porque la santidad de Dios, ¿qué podía hacer? Consumirla. Ni siquiera animales podrían haber alrededor, él lo dice acá, ni siquiera manadas podían estar cerca. Dice el versículo 4, entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió, ¿en qué, hermanos? En una nube, y se quedó allí Moisés y proclamó, esto es hermoso, hermanos, dice, y proclamó su propio nombre. ¿Quién proclamó esto, hermanos? No. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. Imaginémonos la escena. Dios está con Moisés. Quiero que aquí pongamos mucha atención, hermanos, porque esta es la verdadera adoración. Mire, Dios está con Moisés y se quedó con Moisés. Y proclamó el Señor su propio nombre. Él mismo dijo, Yahweh. Y el Señor pasó por delante de Moisés. Esto es glorioso, dice, proclamando, Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Esto lo subrayé en rojo. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad y la rebelión y el pecado. El mismo Señor exaltó su nombre. El mismo Señor dijo, yo soy el Dios que da el amor inagotable. Ahí estamos mostrando, ahí está mostrando el Señor su amor, su gracia, su perdón, sus atributos en estos versículos. Pero también va a mostrar su justicia, que esa es la confianza que usted y yo tenemos, que Dios es un Dios justo. Hermanos, a veces nos cansamos y decimos, ¿quién va a hacer justicia por lo que me han hecho? Quiero decirte que Dios va a hacer justicia, a Dios no se le pasa nada, porque dice la palabra de Dios aquí, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Dios es un Dios santo, pero es un Dios justo. Y por su gracia, por su perdón, por su misericordia, usted y yo podemos disfrutar de esa gracia y de esa misericordia en estos tiempos. Porque usted y yo y nuestras generaciones podrían recibir todos los pecados que nosotros hemos hecho en nuestras generaciones, pero por la gracia, por lo que hizo Cristo, por el amor, por la compasión de Jesús, usted y yo hemos sido absueltos. Solamente por la gracia del Señor, hermanos. Solamente por su misericordia, porque dice allí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana por obras, hermanos. La salvación no se gana porque usted se considere bueno. La salvación se gana porque Cristo murió en la cruz, derramó cada gota de su sangre, se entregó, dice la palabra de Dios. Cuando Él se encuentra frente a Pilato, Él no habla muchas cosas, porque le dice, el poder que tú tienes, mi Padre te lo dio. Yo me entrego por amor a la humanidad, para restablecer, hermanos, la relación que Dios siempre ha querido que tú y yo tengamos con Él. Esa relación es la que Cristo quiere que nosotros tengamos con Él constante. Recordar su compasión, recordar su amor lleno de gracia, dice la palabra de Dios. Él es lleno de gracia, de amor inagotable. Pero el que no se arrepiente, el que no recibe la salvación, hermanos, ya ha sido condenado. Porque el Señor no absuelve al pecador o al que ha fallado, al culpable, dice la palabra de Dios. Si esa persona no recibe la gracia de Jesús, es una persona que ya ha sido condenada. Cristo es nuestro pase, es nuestra redención para nosotros poder entrar a los reinos de los cielos. Cristo. Y Cristo es quien te ayuda en tu debilidad. Cristo. No las charlas, hermanos, motivacionales que muchas veces escuchamos. No poner nuestra confianza en la oración del uno, del otro, es que este sí, este no.
es Cristo, dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y esa es la paradoja que nosotros vemos entre la justicia y la misericordia. Créame, hermanos, que el día que Dios juzgue, el que es culpable, pero hay una diferencia entre los hijos de Dios, porque habrá un trono de juicio para nosotros que dice que será o para honra o para vergüenza, pero este juicio no es para muerte o vida, no, porque Cristo ya lo hizo, hermanos. Quiero que nosotros entendamos en esta mañana, mire, vivimos una vida tan miserable muchas veces, arrastrándonos, pobrecito de mí, no, es que pobrecito, hermanos, Cristo ya pagó esa miseria, esa pobreza, Cristo ya lo hizo, ¿cuánto lo creen? Pero de verdad, hermanos, ¿cuánto creen que Cristo lo hizo? Porque Cristo te ama, porque nos amó primero. Por eso Cristo es la persona más importante, dice la palabra de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, la manifestación del Padre para cada uno de nosotros, para todos los que somos huérfanos, que aún, como dice allí en Romanos 8, que gritamos desde lo profundo de nuestro corazón, Abba, Padre, te queremos conocer más, Padre, y esto será completo hasta cuando nosotros nos encontremos con Cristo, hasta cuando sea la plenitud, porque ¿qué es plenitud, hermanos? Yo ya lo dije, a ver, premio para el que me responda, ¿qué es plenitud? Cantidad y calidad. Muy bien, denle un aplauso en esta mañana para que nos despertemos y démosle un aplauso al Señor, porque la plenitud es cantidad y es calidad. Y quiero que veamos, ahí sigamos leyendo, dice, al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. El Señor dijo, no los voy a acompañar. Pero Moisés, siendo tipología de Jesús, intercedió. Y dice la palabra, es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como posesión más preciada. Y mire lo que el Señor responde, escucha, nosotros somos parte del nuevo pacto, ¿cuántos saben esto? El nuevo pacto de Cristo, pero aquí el Señor hace un pacto con Moisés y dice, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. ¿Qué dice el Señor? Realizaré milagros. Jesús, el Señor estaba diciendo acá, no voy a ir con ustedes porque si voy con ustedes los destruyo. Ahora el Señor está diciendo, está bien, voy a hacer un pacto, voy a realizar milagros que jamás se hayan hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue del poder que yo haré por medio de ti. El mismo Señor, esa es la paradoja de la misericordia y la justicia de Dios. El mismo Señor que estaba diciendo, no puedo ir con ustedes, ahora hace un pacto, porque Dios, ¿qué es? Amor, misericordioso, bondadoso. Ahora va a hacer un pacto y les dice, ¿sabe que les voy a hacer milagros que jamás han visto en toda la tierra? Voy a hacer señales, voy a sanarlos, voy a restaurarlos, voy a vencer los enemigos suyos. ¿Quién va a hacer esto? El Señor. El nuevo pacto, lo está diciendo aquí el Señor. Y dice que verán el imponente despliegue de poder que tiene el Señor. ¿Por medio de quién, hermanos? Por medio de ustedes y por medio de mí. Porque nosotros, los que somos seguidores de Cristo, tenemos el ADN de Cristo. Debemos tener la mente de Cristo, hermanos. Esto no solamente se obtiene diciendo, es que yo soy cristiano, entonces yo tengo el ADN de Cristo. No, esto se obtiene día tras día con disciplina, permaneciendo en Cristo, que es la roca, permaneciendo en la palabra, permaneciendo en la comunión. De esta forma, usted y yo vamos a poder hacer lo que dice el Señor aquí, que Él desplegará un poder imponente que hará por medio de nosotros, los que somos hijos de Dios,
porque para eso hemos sido nosotros llamados. Para eso hemos sido nosotros creados. Efesios 2:10 dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. O sea, Él nos salva, pero Él también tiene un plan contigo. Y no es venir a hacerlo natural, es venir a hacerlo sobrenatural. Es venir a mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor le dice esto a Moisés, pero si usted sigue leyendo, lo invito en esta semana que usted pueda seguir leyendo Éxodo 34, de ahí en adelante lo que Dios le pide. Pero lo que yo leía, lo resumo en este punto. Él le dice, yo voy a hacer todo esto, pero Dios es primero. Entonces, ¿Dios es qué? Dios es primero. Hoy Dios es primero en este lugar. Hoy Dios es primero en nuestras vidas. Significa una respuesta, bueno, aquí de lo que hizo Moisés cuando se arrodilló, de reverencia, temor santo y gratitud, al vislumbrar la revelación del carácter de Dios, que era misericordioso, clemente, justo. En respuesta a su amor y compasión, el Señor pide lo primero de nosotros. Veamos lo que dice Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo dice en Deuteronomio. Pero en Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y en Éxodo 34:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y Proverbios 3, versículo 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí nosotros vemos que el Señor dice, el Señor ha sido compasivo y lleno de gracia para el hombre, y por eso Él fue la primicia. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios quiere ¿qué? Lo primero. Dios no, mire, esto es una cosa que yo la tengo personal. Dios no ocupa ningún otro lugar. Él tiene el primero o no tiene ninguno. O es el primero en tu vida o sencillamente no. Porque Dios no dice yo estoy en el cuarto, no. O Dios está en el primer lugar o no está. Así es. La palabra de Dios es o no es. Aquí no hay términos medios. O sea, Dios vomita al tibio, hermanos. A Dios no le agrada la mediocridad, y mucho menos en la relación con Él, porque Dios no es mediocre con nosotros. Dios se ha entregado por nosotros. Él ha mostrado su amor de una manera sobrenatural sobre nuestra vida. Por eso, aún en medio de las migajas que muchas veces nosotros le damos a Dios, porque muchas veces hay migajas, hermanos, migajas en la oración, migajas en el tiempo, migajas en las finanzas, migajas en nuestra vida, como nosotros realmente tenemos esa relación con Dios. Pero Dios dice, al tibio lo vomitaré de mi boca. Porque eso no es como cuando ahora normalmente sucede en los colegios. En mi época no era así. En mi época usted perdía y si usted no recuperaba no pasó el año. No, ahora, ¿qué pasa? La ley y todo lo que se ha hecho es permisiva. Y el estudiante sigue avanzando con vacíos. 3 materias que no pasó y ahí sigue avanzando y va ahí. No, en mi época era usted perdió el año. Pues así es el Señor. O usted es redimido con la sangre de Cristo o usted no es redimido. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos entender. Es algo que nosotros debemos entender. Entonces, en esta mañana, para terminar, punto número 5, Cristo, las primicias. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, del versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vamos a leer todos al tiempo, hermanos. Versículo 21. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Pongámoslo desde el 20.
para que todos vamos a leer al mismo tiempo, los que no tienen sus Biblias físicas ahí, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué es? Primicias. Vamos en orden, a la 1, a las 2 y a las 3, versículo 21. Porque entró por un hombre, también por un hombre la redención de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, y luego los que son en Cristo en su venida. Cristo es la primicia. Cristo son las primicias. El Señor. Entonces, cuando nosotros damos la primicia, hermanos, ya Él fue nuestra primicia. Mire, es tan fuerte lo que sucede cuando la palabra de Dios toca el corazón del ser humano. Me impactaba mucho el momento cuando el pueblo de Israel, Dios le dice, vaya, dígale al pueblo que vamos a construir el tabernáculo, que ofrenden, que cada uno dé oro, plata, lo que tengan. Y dice la palabra de Dios, que fue tanto lo que recibían, que los que estaban construyendo, que era Bezalel y bueno, el otro que no recuerdo el nombre, dice que dejaron de hacer lo que estaban haciendo y fueron a donde Moisés, le dijeron, oiga, ¿sabe qué, Moisés? Dígale que ya la gente no traiga más, porque eso era una cosa impresionante. Había abundancia, o sea, la gente traía y traía y la gente tenía mucho para dar. Y la gente traía y traía y ya era suficiente. Y dice, ya no traigan más. Y dice que la gente no trajo más. Cuando la palabra de Dios realmente la entendemos, nosotros aprendemos a dar. Y no nos va a costar. Como son tus finanzas con Dios, así es tu relación con Dios. No voy a decir nada más de eso, hermano. Pero quiero concluir con lo siguiente. Dios es compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Dios es un Padre compasivo que se muestra a lo largo de la Escritura como madre y como padre, y su compasión se encarna en la persona de Jesús. Y de la misma forma, ahora Jesús nos transmite esto a nosotros para que la compasión por las personas que nos rodean, por la humanidad, también esté en nuestro corazón. Porque la compasión no solamente Dios la tiene, sino que nos la da también a nosotros. En hebreo, compasivo, rahum, es misericordioso o lleno de tierna compasión. Eso se deriva de rehem. Rehem, la palabra principal es útero o matriz. ¿Sí? En hebreo. ¿Qué es lo que significa esto? Evoca un amor profundo, visceral, maternal, a menudo usado para describir la naturaleza compasiva de Dios hacia la humanidad. Más que solo una emoción, implica acción. O sea, la palabra compasivo no solamente es un sentimiento de conmoverse, sino de accionarse. El texto que dice que venía el leproso, se postró a los pies de Jesús y le dijo, Jesús, si quieres, sáname. Él postrado, dice la palabra de Dios, y dice que Jesús se acercó, toca al leproso, o sea, toca al que estaba inmundo, porque esto es lo que nos habla la ley, lo toca y le dice, si quiero, sé sano. No solamente Jesús sintió compasión por el leproso, sino que se movió a una acción. Hermanos, cuando usted y yo seamos tocados, conmovidos, no solamente es, ay, qué pesar, el vecino lo que le pasó, qué pobrecito, sí. No, hermanos, hay que hacer una acción, que eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Y en griego, oiktirmos, compasión, viene algo un poquito más, porque recuerde que la palabra de Dios a lo largo va teniendo una transición. Dice, es una piedad profunda o una misericordia, también esto tiene que ver con compasión, refiriéndose comúnmente a una reacción interna de tristeza y simpatía por el sufrimiento ajeno, que es lo que pasaba con Jesús. Fue conmovido al ver a Israel, fue conmovido al que estaba enfermo. Dice, en contextos bíblicos describe la tierna preocupación de Dios que impulsa para actuar y liberar al ser humano de la miseria. Mientras colocan una canción, hermanos, yo le invito a que estemos de pie en esta mañana.
El Señor quiere liberarte de la miseria. El Señor quiere traer salvación en esta mañana. Él los creó con un propósito. A cada uno de los que estamos aquí,